Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de esto que llamamos La Conversa Futbolera, aquí en Fútbol en Línea, hoy con un invitado sumamente especial que ya ustedes lo pueden estar observando, lo han visto o han venido hasta acá precisamente por el personaje que tenemos hoy. Y esta conversa es bastante especial también hoy, porque no solo la voy a hacer directamente con el profesor Richard Páez, que ya está ahí con nosotros, sino que para mí me va a acompañar Carlos Morales, arroba yo soy Cabeto, que fue quien organizó esto y enlazó para que esto fuese posible. Así que bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer pues, estar aquí contigo, Armando, y por supuesto con el profe. Decíamos ahorita que no queríamos volver esto meloso, pero es imposible hablar sobre la trascendencia del profe en el fútbol venezolano y creo que no me quedo corto si digo que es de las personas más influyentes en nuestro fútbol en los últimos años. Bueno, Carlos es suscriptor de este canal y tuvo a bien coordinar todo esto para que el profesor Richard estuviera presente con nosotros esta noche. Profesor, un placer. ¿Cómo está? Bienvenido a Fútbol en Línea y bienvenido a esta conversa futbolera. ¿Cómo está? ¿Cómo la está pasando dentro de lo que cabe? Bueno, buenas noches para todos, para todo este universo que nos escucha, en el sentido de que estar en cuarentena nos permite una cosa que estando en actividad era muy complicada, era muy difícil, había que sacarle tiempo, pero hoy lo que nos sobra es tiempo. Y hablar de fútbol, una alegría, es maravilloso para mí porque nos permite conectarnos. Ya Carlos Morales utilizó el principio, el concepto que yo utilizo, el tercer hombre libre. Entonces ya hoy estamos los tres, entonces el que reciba el balón, que se mueva antes para proyectarlo en el pase. Muy bien. Bueno, vamos a empezar porque tenemos poco tiempo, no porque el profesor nos haya brindado poco tiempo, sino todo lo contrario, está como siempre muy bien dispuesto a conversar con los medios, con la gente y por supuesto con los fanáticos porque sabemos que ha sido así. Profe, entremos en materia, conozcamos algunas cosas del profesor Richard Páez que a lo mejor no son muy comentadas y que la gente a lo mejor no tiene mucho acceso no ha tenido mucho acceso para conocerlas de propia voz suya. Y la gente sabe que usted es doctor, que es médico, que es traumatólogo, que fue futbolista profesional muy bueno también. ¿Cómo en esa etapa, en esa época del fútbol venezolano, un profesional del fútbol que se retira, un profesional con una carrera prometedora como traumatólogo, le da ese clic para convertirse en técnico del fútbol profesional o si fue un momento de un clic o era una vocación que tenías y un objetivo que tenías desde el inicio con esa doble carrera que estuvo desarrollando en sus años de profesional en el fútbol. Bueno, Armando, yo considero que el fútbol ha sido mi pasión. Y como mi pasión, pues la realicé, la cumplí desde que tengo uso de razón. O sea, yo considero que inclusive yo viviendo en Maracaibo, que era una ciudad eminentemente beisbolera, pero estudiaba en un colegio llamado San Luis Gonzaga y que habían curas jesuitas españoles que llegaban ahí a dirigir este colegio y ellos no nos dejaban jugar béisbol, sino que teníamos que jugar era fútbol obligatoriamente como actividad deportiva en Maracaibo. Y fue ahí donde inicialmente se sembró en mí las ganas, el deseo, el gusto. Y después cuando me vine para Mérida, porque mi familia se volvió a Mérida cuando los mayores, yo soy un cuarto de dos hermanos varones, en los cuales los tres primeros ya iban a comenzar a estudiar en la universidad, y es por eso que nosotros nos regresamos a Mérida, nos volvemos a Mérida y es ahí donde yo encontré el ambiente para jugar fútbol de una manera ya total, porque Mérida es puro fútbol. Y fue ahí donde comencé a ser jugador de Estudiantes de Mérida a los 17 años y yo estudiaba ya medicina. Ya yo estudiaba medicina, segundo año de medicina y primer año, segundo año de medicina. Y me gradué jugando fútbol profesional con Estudiantes de Mérida y esa vocación profesional de médico y esa pasión de futbolística siempre estaban ahí
en constante organización para convivir. Y lo hice así. Yo salí a los 28 años de cuando era jugador profesional en Deportivo Táchira, me voy a Buenos Aires a hacer mi posgrado en ortopedia y traumatología. Siendo jugador profesional, me retiré esos 4 o 5 años que estuve en Argentina haciendo mi posgrado. Termino el posgrado de traumatología y ortopedia en el Hospital Fernández, ahí en Bulnes, en Barrio Norte, y regresé a Venezuela, a Mérida, y jugué. Y fue ahí la oportunidad que fui técnico y jugador. O sea, una cosa loca y médico a la vez. Esa anécdota que la he dicho tantas veces, una locura para ese momento del fútbol. Y luego en el año 2007, cuando soy técnico de la selección nacional, ya siendo traumatólogo, tenía desde el año, como les digo, que había regresado desde de Buenos Aires como traumatólogo, por allá en el año 91, y ejercí traumatología y fútbol, pero como entrenador. Y hasta el año 2007, que fue cuando me retiré, dejé la vocación a un lado de traumatólogo y me dediqué a la pasión. O sea, la pasión le ganó a la vocación al final, y es donde estoy hoy como entrenador, como seleccionador y como hombre de fútbol en forma completa. Profe, precisamente, bueno, en tantas entrevistas que ha contado tantas anécdotas, que bueno, ya pasando a la selección, pues de quedarnos cortos, ¿no? Con tantas cosas, el centenariazo, todos los partidos históricos, pero ¿tiene alguna anécdota que en particular le haya marcado y que de pronto por allí no haya contado en las entrevistas, que pudiera mencionarnos acá sobre la selección? Bueno, hay tantas cosas, pero yo recuerdo una vez que yo soy un hombre que soy tranquilo, pero que lleva un fuego por dentro. O sea, cuando entro a la cancha, cuando era jugador, era insoportable por mi personalidad de avasallar, de imponer el juego, de hacer ganar, porque tenía una mentalidad ganadora que me quemaba por dentro. Entonces, pero cuando salía de la cancha, yo era un tipo totalmente tranquilo. Era como que si no hubiese pasado nada. Adoptaba la postura de un hombre que entendía que todo el esfuerzo se tenía que plantear era dentro de la cancha, no afuera. Entonces, cuando ganamos 3-0, en el avión que regresábamos, cuando ganábamos 3-0 allá en Montevideo, yo digo, uno de los partidos que ha dejado una marca histórica más grande para el fútbol de Venezuela y para el deporte en Venezuela. Entonces, cuando regresamos, ese avión era una fiesta, todo el mundo feliz, contento, gritaban los de atrás, los acompañantes, porque ahí viajaban también los periodistas, viajaban los dirigentes, los jugadores. Es una locura, pues todo el mundo ganar 3-0, eso era imposible de creer. Yo estaba en la parte de adelante, en la parte de los primeros puestos, y estaban todos pues con ese griterío allá atrás, y cuando uno de ellos vino a buscarme para llevarme al sitio, yo estaba completamente dormido. O sea, no podían entender los jugadores que Richard Páez, que era un volcán ahí cada vez que ellos me conocían, que estuviese dormido. O sea, no podían entenderlo. Entonces, eso realmente explica mucho mi personalidad, que yo mientras estoy haciendo las cosas me concentro de tal manera que efervece todo mi temperamento. Pero cuando salgo de esa actividad y me hago otra cosa, yo me transformo. Eso me pasó también en el fútbol, como en la medicina, y como cuando venía aquí a la casa como esposo de mi mujer. O sea, yo no traía los problemas a la casa. Cuando era médico no me dejaba contaminar por lo que había sucedido en el fútbol, y en el fútbol yo no me acordaba que si tenía otra actividad que hacer. Entonces, eso es una experiencia de la personalidad que tenía Richard Páez y que todavía sigue, porque mis jugadores no entienden cómo yo de repente les exijo tanto en los entrenamientos o en los partidos que me meto casi en los campos para jugar, y después que terminan los partidos pareciera que no pasó nada, no felicito a nadie,
no los reclamos si hicieron algo, no, ya pasó, ya cuando, yo hice cuando vale, ¿de qué vale después ponerse bravo o pelear? No, hay que buscarle son las lecciones y tratar de reforzar lo positivo y corregir lo negativo. Claro, porque así también se pueden administrar sobre todo las derrotas, que son los peores momentos que El corazón también, Cristóbal, Armando, Armando. el corazón es el que se hay que cuidarlo porque es demasiado Sí. esfuerzo. No, y también que eso es una reacción a veces a la respuesta del pico de estrés que supone lo que significa estar ahí y después cuando llega la calma, sobre todo después del resultado positivo obtenido, porque me imagino que por más que sea la respuesta física o emocional no es la misma ante la victoria o la derrota. Entonces por ahí se me ocurre que antes de entrar al aire conversamos informalmente y pudiéramos hacer un contraste y conocer su reacción tras esos dos partidos. Nos cuenta esa anécdota de cómo fue su reacción tan tranquila y tan en paz que seguramente se sintió después de esa gran victoria. Y el contraste con esa derrota a lo mejor sorpresiva por el nivel que se traía, aunque siempre se puede ganar y se puede perder, así es el fútbol, de ese partido que hablábamos informalmente antes en Pueblo Nuevo contra Chile, que tal vez fue el que marcó esa eliminatoria. ¿Cómo vivió Richard Páez persona, no entrenador, a lo mejor con los jugadores, que de alguna manera siempre había esa relación cercana con ellas, pero cómo vivió Richard Páez persona ese tipo de derrotas que remueven tanto el piso de un trabajo como el que se venía llevando? Sí, evidentemente que ese partido contra Chile en Pueblo Nuevo para nosotros nos marcó. A mí me marcó. Hay partidos en mi vida que me marcaron por una u otra razón, pero ese partido de Chile me marcó porque veníamos a repetir lo que habíamos cumplido en las eliminatorias anteriores. Cuando yo asumo ser el técnico de la selección, ganamos 4 partidos seguidos, que ahí es donde nace lo del boom vino tinto. Bueno, Sí. en las próximas eliminatorias, cuando me corresponde ahora sí empezar la clasificación hacia Alemania 2006, que le ganamos primero a quién fue, a Colombia en Barranquilla, después llegamos a casa y ganamos en el Pachenchazo del 2-1 a Bolivia, después vamos a Centenario y ganamos 3-0, ya veníamos ganando 3 partidos seguidos y ese era el 4º partido otra vez ganado seguido. Y para nosotros era internamente, porque esto no se lo expresaba yo a mis jugadores, porque yo en eso era muy cauteloso, pero sí les exigía el enfocarse en lo que teníamos que construir, en lo que teníamos que hacer. Ese partido comenzó mal, porque cuando uno dice, cuando van a suceder las cosas, como que todo fluye, todo aparece solo, uno a veces sin pensarlo aparece la respuesta. Bueno, en ese partido eran problemas y problemas, porque en ese partido no podían jugar, creo que 3 o 4 jugadores de los titulares, que me había lesionado 2 de los jugadores importantes de los que tenía en la línea titular. No veníamos, y justo ese día amanece con ese tamaño de palo de agua que amaneció continuo, porque en San Cristóbal cuando llovía era así, lamentablemente, y bueno, nos tocó. ¿Qué sucedió después? A mí internamente me marcó en el sentido que yo dije, si no se dio esto, que era nos iba a poner en el primer lugar de las eliminatorias por 24 horas. Tú sabes lo que eso hubiese significado para los jugadores de Venezuela, para nuestra selección, que comenzaban como a consolidar la idea de que sí eran jugadores como para clasificar un mundial, porque uno lo dice como una expectativa, no, vamos a llegar al mundial. Como motivación, como consigna, parece algo positivo, sí, pero la cosa es hacerlo. Y ese era el partido para transformar, confirmar sólidamente de que nosotros íbamos a ir, porque eso era lo que nosotros hablábamos internamente, que era el Mundial 2006, cuando Venezuela tenía que romper con la historia. Lamentablemente sí, me quedó en el corazón ese dolor. Igual me quedé callado, como siempre me quedé, quizás mucho más callado, porque ya no sonreía irónicamente cuando ganábamos, porque me salía la sonrisa esa de recompensa, de sosiego, de satisfacción.
la sonrisa que me salía ahí era de dolor, de que yo como estratega que soy veía que fue un acto como que no era para nosotros. Cuando yo vi eso, yo dije, ay, carajo, esto como que tampoco va a ser para nosotros, porque estaba todo dado para ganarlo. Lo único que a mí me quedó de ese partido como satisfacción y que aprendí de ese partido es que por primera vez un equipo suramericano vino a Venezuela y se metió atrás a defender. O sea, esa fue la única satisfacción interna como técnico, lo digo, porque nadie queda satisfecho por haber perdido, y menos ese nivel de partido. Pero por dentro yo decía, coño, pero por fin vi que un equipo suramericano se metió atrás a defender con doble línea 4 y se mantuvo ahí durante los 90 minutos. Y así nos ganó. Tuvimos varias ocasiones, pero ese día no era para nosotros. Profe, y precisamente hablando de ganar y cómo ganar, si le dieran a elegir entre jugar bien y simplemente ganar, ¿qué escoge? A mí esa pregunta me la han hecho tantas veces, porque yo lo decía cuando era jugador. Yo lo explicaba, era cuando era jugador, no ahora como técnico que lo reconozco mucho más, porque ya pasé la etapa de jugador. Yo como jugador me sentía futbolista cuando yo empezaba a conectarme con mis compañeros con un elemento que se llama balón, y lo hacía de tal manera que desequilibramos y dejábamos atrás rivales. O sea, el jugar en conexión con dribbling, con toque, con pensamiento antes de recibir, con la anticipación que yo hablo, eso generaba en mí como una satisfacción del alma de futbolista que yo llevaba por dentro. O sea, el futbolista no le gusta ganar como sea. Gana y se satisface porque son 3 puntos, porque te dan un premio, porque consigues la respuesta de la fanaticada, todo el mundo grita que eres los fenómenos, pero uno por dentro no se satisface si no juega el fútbol bien jugado. O sea, jugar bien, para mí, cuando me pregunta ¿qué es jugar bien? Para ganar como sea, yo necesito jugar bien. Claro, me ha dado satisfacción cuando he ganado jugando mal. Eso da satisfacción, son 3 puntos y uno dice, ay Dios mío, gracias a Dios, pero hay que corregir muchas cosas, pero uno gana. Pero no es lo mismo la satisfacción de jugar bien, que para mí es tiki-taka, 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 gol. Eso es jugar bien. Cuando yo veo mis equipos que juegan con ese toque, con esa conexión, con esas jugadas de movilizarse, de crear caos, de generar como un sentido de desequilibrio al rival, y después termina en jugadas de gol, porque no siempre se van a hacer gol, pero en la perfección es eso, tiki-taka, gol. Eso para el jugador no tiene comparación a ganar como simplemente ganamos, no. Ganar como sea no es lo mismo que ganar jugando bien. Y eso es la satisfacción como futbolista para mí me dio, y como entrenador mucho más, verlo como un espectador de ese fútbol virtual que yo he direccionado, que tengo mi guión en mi cabeza, de que quiero ver los movimientos, la jugada, la cosa, y después verlo en la cancha, en el fútbol real, hermano, eso es lo que se llama satisfacción como entrenador. Es un tema de filosofía, ¿no? De filosofía bueno, que además uno la comparte porque uno también va al campo, y yo entiendo el fútbol, que la gente va al campo para disfrutar del espectáculo. Y como corolario serían las victorias. En ese sentido, entonces, y habiendo dirigido a la Vinotinto, ¿qué nos podría decir acerca del tema siguiente que en algún momento se discutió, o se ha discutido, o se discute, o se seguirá discutiendo? El jugador venezolano es un jugador que le gusta tener la pelota y mantenerla, tener el control del juego a través del balón, o a través de no tenerlo, o simplemente tener la pelota. Es una opción y es un tema de filosofía de fútbol. Sí, esas son las visiones. Por eso es que yo digo que el fútbol es un juego en donde los entrenadores confrontamos nuestros conceptos o nuestras ideas de juego a través de la interpretación de nuestros jugadores.
pero yo considero que indudablemente jugar al fútbol es un deporte que es acíclico, que es abierto, que abre un compás abierto para todas las ideas. Se puede ganar con todos los modelos, se puede ganar con todos los tipos de sistemas, porque se ha demostrado que se juega con el Catenacci y se gana, se juega con el fútbol de alta dimensión al estilo Guardiola y se gana, como se juega el bilardismo que jugaba metido atrás para solamente aprovechar la pelota detenida y ganar con la picardía, o con las transiciones, o con la época nuestra anterior, con los contragolpes. Todos los modelos sirven. Yo evidentemente digo que el futbolista venezolano está en un contexto suramericano y nuestro perfil, nuestra mentalidad, nuestro modelo está dirigido por equipos que nos han hecho grandes siendo campeones del mundo, al estilo Brasil, al estilo Argentina, al estilo Uruguay, que son los 3 campeones del mundo que tenemos en este continente. Y los 3 siempre se han adaptado al fútbol, quizás más Brasil y Argentina, al fútbol del manejo, de la calidad, de la fantasía, del juego de toque, de la asociación. Y nosotros como buenos suramericanos creemos que no debemos dejarnos contaminar con las ideas que vienen de Europa o que venían de Europa, porque nosotros recibimos muchos conceptos de técnicos y hombres que vinieron de España, de aquella época en donde España, su característica era de la furia, de la intensidad, de la garra, del temperamento, de ganar como sea. Creo que Venezuela en los primeros momentos hubo esas características, después vinieron entrenadores sureños que nos dieron un poco más de una combinación de juego más atrevido para jugar al fútbol, y este señor se formó con un criterio muy propio, pero con ideas de siempre de creer, de un soñador que decía el futbolista venezolano tiene una característica que es similar en todas las épocas, es de calidad técnica, tiene categoría para enfrentar rivales porque tiene fortaleza mental y es atrevido. Esas 3 características son las características del futbolista venezolano. Tanto que uno les echa o les sabe echar el cuento como técnico y los jugadores se lo creen. Los jugadores míos saltó un poquito ahí. Y nos sedujeron a un... Se nos fue el profe. No se ha ido. Y fue por la forma como jugaba el fútbol. Después ganaron con el proceso de Faría de otra manera. Les gustó, la gente le dio satisfacción quedar cuartos de Copa América, por favor. Eso fue un grandísimo logro. Sí. Pero la calidad, la seducción de las cosas es cada uno con sus gustos. La gente quedó enamorada con el proceso de Richard Páez, enamorada con el proceso de César por los resultados y las características que logró. Y por eso te digo, el fútbol da para todo. Aquí lo importante es que Venezuela es la que tiene que elevarse al potencial máximo, y creo que si tú le preguntas a los jugadores cómo se sienten ellos, indiscutiblemente ellos se sienten futbolistas cuando se hacen dueños del balón y los rivales lo persiguen y no se la pueden quitar. Profe, claro, al final. Claro. Profe, mire, es una realidad que en San Cristóbal y en Mérida siempre se vivió el fútbol de una manera distinta que al resto del país. Eso fue cambiando con el paso de los años. Pero puntualmente en el caso de San Cristóbal, bueno, ciertos incidentes como, por mencionar algunos, el del autobús en la final del Caracas y el Deportivo Táchira, y por supuesto que tengo que mencionar lo que pasó en el partido de Bolivia contra Venezuela, lo que le gritaban. Y aquí lo voy a comprometer un poco. Quizá, ¿en qué ciudad se sintió más cómodo con la selección? Yo como hombre competitivo que fui, porque en todos los equipos que formé parte en mi carrera profesional como futbolista, yo no pasaba desapercibido. O sea, ni para los propios ni para los rivales menos, porque tenía ese nivel competitivo de exigirme, de ser frontal, de no rehuir el combate. Si era de jugar fútbol, era de jugar fútbol. Si era de meter, tenía también con qué meter, tenía volumen corporal como para hacerlo, y tenía una característica, era demasiado atrevido. Entonces me gustan son las sedes
los hombres que demuestran su solidaridad todo tu equipo. Y es por eso que yo siempre defendí como sede natural, por las características que tenía su hinchada, que era el Pueblo Nuevo. Para mí Pueblo Nuevo fue donde me sentía a gusto, en el sentido que se identificaba con lo que yo quería sentir siendo jugador, que me respaldaba en la tribuna. Porque cada partido nacional que sucedía en Deportivo Táchira o en Pueblo Nuevo parecía que era un partido internacional dentro de Venezuela. Los demás partidos tenían características nacionales. Ni Caracas llegaba a esos niveles, ni Mérida, ni siquiera cualquier otra, Maracaibo, ninguno reunía el nivel internacional de exigencia. Cuando uno iba a jugar a Táchira había como 20 emisoras radiales encima de uno entrevistando, se sentía el ambiente difícil para ir a jugar cuando jugábamos en contra, o cuando jugábamos de local se sentía el respaldo. Por eso es que ahora, después de haber pasado todo lo que pasamos, después de haber evolucionado, porque ahí hemos evolucionado todo a raíz del boom vino tinto, hoy todas las sedes se comportan con la misma actuación de solidaridad. Llevar un partido para Puerto La Cruz con la Vinotinto, la gente va a ir a respaldar. Traerlo para acá, para Cachamay, la gente viene a respaldar a la Vinotinto. Llevarlo a Táchira, Caracas, ya no hay esa diferencia que existió en aquel momento y que indudablemente fue lo que yo viví. Por eso me dolió indudablemente haber salido en ese estadio. De Pueblo Nuevo fue donde salí siendo ganador, porque ganarle 5-3 a ese partido y con tamaña remontada que le dimos, indudablemente que era una satisfacción interior, pero indudablemente creo que Pueblo Nuevo me mostró que cuando saca la otra cara de la moneda de esa bestia que está ahí reflejada para apoyarte, pero que tiene la otra cara, que es la bestia para avasallarte y atropellarte de tal manera, que fue cuando sentí que era el momento de salir de mi querida selección. Cuando me gritaban saca a tu hijo, y eso es una realidad que yo la he hecho, que la gente cree que es gracia, pero es una realidad que ya después de tanto tiempo ya la he evolucionado. Es que cuando me decían saca a tu hijo, porque eso fue el dolor de que no era saca a Páez o saca al 11 o a X, sino saca a tu hijo, ya es una cuestión muy directa al sentimiento que uno lleva por dentro. Yo no sabía quién sacar, porque para mí eran todos hijos míos. Eso no lo entendieron. Me dolió porque indiscutiblemente era Ricardo David, pero el saca a tu hijo para mí significaba meterse con lo más sagrado que había en la selección, que era el ambiente de carácter mundialista que había en esa selección. Yo creo que después el único que se acercó a ese ambiente mundialista fue en el proceso que hizo César cuando fue cuarto en Copa América. Fue el otro ambiente que se sintió con esa categoría de talla mundial. Y hablando de eso, justamente de talla mundial, me gustaría conocer, usted lo ha dicho seguramente, ¿no? Y lo ha dicho porque lo he leído además, pero me gustaría refrendar un tema que pone, que quiero que sirva para poner en contexto a la gente, que si bien es cierto, todos queremos y aspiramos a ir al Mundial y creemos que el fútbol venezolano, nuestros jugadores, tienen la calidad para competir y desearlo, sí quisiera que nos compartiera su visión acerca de esto, que mucha gente ya se ve en Qatar por los nombres, por las figuras donde están jugando, que era una cosa que antes no teníamos, sobre todo en ese volumen y esa calidad de equipos donde están. Pero ¿usted cree que en el fútbol venezolano como tal, más allá inclusive del ranking FIFA que nos coloca en el puesto 25, está listo para dar ese salto? O sea, con la estructura actual, el fútbol venezolano está listo y está maduro como para asistir a un mundial como han asistido el resto de los equipos de Conmebol. Muy buena pregunta, Armando, porque es una pregunta de hoy. Es la pregunta que hoy estamos viviendo en esta etapa inclusive de pandemia, que es para todos. Pero indudablemente el fútbol evoluciona, el fútbol ha crecido, el fútbol ha dado pasos de saltos gigantes en el sentido evolutivo. Qué diferente el fútbol de aquel año 2001
a este año 2020 como se juega el fútbol. Son dinámicas diferentes, son conceptos de juego inclusive diferentes los que se ven en la cancha, desarrollando diferencias. Europa nos ha sacado a América, nos ha sacado como 2 o 3 escalones arriba en la competencia mundialista para ser campeones del mundo, y hace 3 mundiales que no llegamos a ser competitivos. Apenas Argentina creo que fue cuando llegó su campeón hace 2 mundiales. Pero evidentemente Sudamérica se ha quedado atrás en la competencia que hemos visto de evolución del fútbol europeo. Cuando hablo eso, es que estoy hablando que hoy Venezuela, que todos los venezolanos vemos con satisfacción que todos los jugadores que se encuentran seleccionables para nuestra categoría absoluta, para la Vinotinto, pues se encuentran en equipos importantes, se encuentran haciendo un papel protagónico tanto en equipos en Europa como en América, como en la MLS, y evidentemente como que nos sentimos dentro de nuestra cultura, que es limitada, porque tenemos que comparar que nosotros no tenemos la historia legendaria que tienen los países grandes en Europa o aquí en América, que pasan de 100 años algunos de estar viendo fútbol competitivo y ganador. Entonces, hoy cuando nos vemos con esta característica que creemos que estamos cerca por primera vez a un mundial antes de empezarlo, yo les digo, poniéndolos en la realidad, es que todavía seguimos estando en las posiciones posteriores. Porque si uno ve los nombres de Brasil, los jugadores de Argentina, los jugadores de Uruguay, los jugadores de Perú, que ya son mundialistas repetidos, los jugadores de Chile, los jugadores de Colombia, los jugadores de Paraguay, pues todos, desde el punto de vista comparativo, indudablemente que tienen mayor cantidad de jugadores en equipos en Europa, en equipos en todos regados también por el mundo. Y evidentemente nosotros tenemos una liga muy frágil, quizás la más frágil dentro de la comparación, y lo digo con autoridad moral porque he dirigido 4 países, en 4 países de Sudamérica, y países que tuviesen una cercanía a los nuestros nos superan los 3, tanto Perú, Ecuador y Colombia que he dirigido son superiores. Lo de Bolivia en el interno es superior a la liga nuestra, y evidentemente eso hace que Venezuela está en una situación de dificultad de desarrollar competitividad adecuada para formar jugadores de este nivel. ¿Qué es lo que ha pasado? El futbolista venezolano es el que dio un salto como la Vinotinto. Fue el único que dio el salto como grupo, como masa, como volumen de componente del fútbol venezolano. Los futbolistas venezolanos son los que adquirieron esa talla de equipo, de jugadores, de que se la creen, que pueden jugar el mundial, que se lo van a ganar y que tienen todas las condiciones. Eso es lo que hemos tenido hoy. Pero la organización, la dirigencia, lo que está alrededor de lo que compone el fútbol nacional, todavía está en una situación de mirar a los demás selecciones o a los demás países, mirándolo de una posición de abajo, no de a la par como hoy se encuentran los jugadores. Los entrenadores, algunos han dado el salto de calidad que se merece, de actualización, de colocarse en un nivel, de tener la capacidad para dirigir en cualquier país, para dirigir con demostración de que hay potencial para hacerlo. Y eso evidentemente es en número. La calidad está muy dispersa. Tiene que haber, porque no hay aquí en este país, y es ahí donde viene todo el problema, que no tenemos una organización que haya entendido lo que sucedió con la Vinotinto del 2001 en adelante, que fue cuando se le dio un salto de calidad tremenda a nuestro fútbol, a nuestros futbolistas fundamentalmente, y nuestra organización no lo entendió. Nunca más, no se ha hecho nunca, mejor dicho, aquí una capacitación para entrenadores del fútbol profesional. Traer un extranjero, un hombre de potencial categoría como entrenador, a dar talleres, de repente a presentar unas ponencias para actualizar en esto del fútbol posicional, del fútbol sinérgico, del fútbol de contextos diferentes a lo que hablamos aquí en Venezuela, para colocarnos en ese nivel. Y eso tiene que venir desde de la organización, de la federación, para decirlo en 2 palabras. De la Federación Venezolana de Fútbol es donde está todavía nuestro lastre, nuestro freno para llegar a un mundial. Indudablemente,
han dado un salto en la infraestructura. Hoy ver las oficinas de la Federación Venezolana de Fútbol, que está prácticamente dentro de un edificio de 5 o 6 pisos, evidentemente eso es un salto de calidad en la infraestructura, en lo que significa la forma, pero el contenido, que es lo más importante, es donde nos hemos quedado atrás. Es ahí donde seguimos siendo hombres críticos para mejorar en el interno nuestro, para desarrollar una política diferente. Y de esa manera ahí sí tener la seguridad. Porque el entrenador que viene, José Peseiro, a mí lo que me preocupa cuando viene un técnico de afuera es que se deje llevar por lo normal, por la lógica, que ponga a comparar las nóminas de los equipos de Paraguay, de Chile, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, y la compare, no digo los otros tres porque ya la comparación no da para tanto, pero estos 4 o 5 países que son los que con los cuales vamos a pelear posiblemente 2 o 3 cupos con Venezuela, y que la lógica le diga a José Peseiro, si yo tengo un buen equipo, si yo tengo muy buenos jugadores, yo sé que son buenos, pero también allá como que hay muchos buenos, y como que lo veo en equipos que son como más representativos, y también como que son importantes. Entonces que el pensamiento de la lógica lo ponga a pensar a él como la lógica lo obliga. No, bueno, vamos a esperar a aguantar este partido, vamos a pararnos bien, equilibremos, ojo, no te vayas tanto, no salgan los laterales, quédense aquí atrás. Con ese pensamiento, Qatar 2022 no da. Yo creo que yo espero, y gracias a Dios que viene un hombre de afuera que no tenga ningún tipo, porque aquí como la gente adentro tenemos esa mala costumbre, no, si es venezolano, por algún lado está mal hecho. No, espero, bueno, ahora vuelve. Fuimos los venezolanos los que le dimos el salto de calidad de Garrocha, se lo dimos nosotros, los demás saltaron salto alto, porque nosotros saltamos del 120 al puesto 48, eso es salto de Garrocha. Los demás saltaron del 48, lo pusieron en el 33, ahorita en el 23, ya un salto largo o un salto alto un poquito indiscutiblemente complicadísimo y agradecido, y lo tenemos que felicitar a todos los procesos que nos tienen hoy ahí. Pero esa es mi gran duda con esta actualidad de hoy, que Dios quiera no nos dejemos llevar por la lógica. Necesitamos un técnico que sea atrevido, que crea en los jugadores y que los ponga a jugar con ese espíritu de ganar partidos, indiscutiblemente como se deben hacer los equipos que ganan, que saben jugar para atacar y para defender. Profe, ahora que comentaba sobre la federación y hablar un poco sobre su actualidad como técnico de Mineros, ¿cómo ve la suspensión y ese torneo relámpago del que se habla y que posiblemente sea la resolución de este año 2020 para el fútbol? La situación se salió de las manos de todos, ¿no? Yo creo que ni la liga, ni los equipos de los clubes profesionales, ni la propia federación, aquí nadie tiene una responsabilidad directa. Creo que todos tenemos que compartir esta situación que es extraordinaria, que paralizó el mundo del fútbol, y que evidentemente Venezuela está atravesando una situación muy sui generis, porque aquí suceden otras cosas, pero que evidentemente conforma un ambiente que hace imposible hacer el campeonato como estaba diseñado. Entonces, creo que la Federación Venezolana de Fútbol ha adoptado una posición sensata, ha adoptado una posición que de acuerdo a los argumentos que ha colocado en la mesa, son los argumentos válidos. Este campeonato tenía unas normas estatutarias o establecidas para cumplirlo. No se puede hacer porque no da el tiempo para hacerlo, y evidentemente había que suspenderlo. Apenas llevábamos 6 partidos y algunos 5 partidos. Creo que era la decisión más sabia, la que era más ecuánime para lo que estaba sucediendo. Indiscutiblemente en toda decisión, a lo mejor los que iban de primero, que estaban, pues se sentían lamentablemente frustrados, y los que estábamos en posiciones intermedias, pues sentíamos que era una decisión que se acercaba a lo que verdaderamente exigía
la realidad. ¿Qué es lo que están proponiendo ahora? Porque todavía hay dudas, porque no sabemos cuándo se vuelve a comenzar. Ese es el principal problema, Sí. no saber cuándo se va a comenzar. Ya por lo menos la federación estableció una fecha. El 1 de septiembre se podría comenzar el campeonato nuevamente y con una sola vuelta para establecer los 8 que están garantizados para competir en la Copa Libertadores, los 4 primeros y los 4 secundarios en Copa Suramericana. No habría Copa Venezuela. Ya son por lo menos actos que tratan de conseguir lo que se llama hechos concretos, porque es así como se debe trabajar. Entonces yo lo que espero, que evidentemente hay una razón que es sanitaria, es una razón de higiene, de salud pública, que está por el medio una enfermedad que todavía no hemos entendido claramente cómo es su evolución, si hace rebrote, si hay consecuencias lamentables o las consecuencias son moderadas o son consecuencias estadísticamente que se pueden superar como cualquier gripe o cualquier influenza o como la gripe estacional que sucede cada cierto tiempo. Entonces yo creo que el ejemplo más claro nos lo va a dar, la respuesta nos la va a dar Alemania. Porque una pregunta a mí me quedó siempre cuando comenzó Alemania a hacer fútbol hace una semana. Yo dije, oye, ¿y por qué no comenzó China? Si en China fue donde comenzó todo. Si en China fue donde supuestamente ellos tienen ahorita anulado al COVID. Casi no tienen ahora rebrote, tienen todo un país aparentemente, según los registros que nos muestran ante el mundo, es un país que recuperó la normalidad. ¿Por qué no comenzó el fútbol en China? Si ese es un fútbol internacional de mucha plata, eso sí tienen un sistema higiénico sanitario para responder a cualquier acto de rebrote o algo así. ¿Por qué no? Eso sí me rasca la cabeza a mí porque no tengo una respuesta. Entonces comenzó Alemania. Siempre esa raza alemana tan brava para comenzar cosas que son inusuales, ilógicas y contra la corriente. Bueno, comenzaron. Esperemos a ver. Yo esperaría. Yo como hombre de la Federación Venezolana de Fútbol, de la Liga Fútbol, hermano, no nos vayan a arriesgar a nosotros a querer que en julio empecemos con la pandemia si aquí todavía no ha terminado. Bueno, aquí no sabemos nada. Aquí cualquier número que demos es cosa que uno queda siempre, ¿será verdad? ¿Será mentira? No, si es verdad, no, es mentira. No, así no se puede vivir. O sea, tenemos que estar en un país serio, que haya instituciones serias. Y aquí todavía en Venezuela, hoy no es un país serio. Este es un país de comiquita, este es un país de drama, es un país de tragicomedia. Entonces, hoy mi sugerencia, mi consejo a la federación, a la Liga Fútbol, como médico que soy, como hombre de fútbol que soy, con tanta experiencia que tengo, les digo, tengan paciencia, esperemos antes de decir alguna fecha, esperemos qué pasa en estos 15, 30, 20 o un mes que pasa en Alemania. Vamos a ver qué pasa en Alemania, que Alemania tiene con qué responder. Si Alemania, teniendo los números que tiene, no hay rebrote, no hay un aumento de la curva, no sucede nada negativo, hermano, pongámoslo el 1 de septiembre, vamos a comenzar todo, preparémonos a partir del 15 de julio, todo el mundo a trabajar, a empezar a hacer ese periodo, porque esto que estamos haciendo ahorita, a mí que no me digan, no, que estamos trabajando, no, están manteniendo, están desentrenando a los jugadores para una condición que no se pierdan más de la cuenta, porque ya las condiciones para jugar fútbol están perdidas. Yo quiero ver la cantidad de lesionados que van a aparecer en Alemania. Ya hubo 8 lesionados en la primera jornada y jugadores importantes. Yo no quiero pensar que comience la Liga Española y se contamine uno de los grandes, por no decir un nombre, uno de ellos que se contamine, o que alguno de la familia de uno de los grandes, ellos adquieran un contagio asintomático y se lo lleven a un familiar y suceda algo dramático. Eso es lo que hay que esperar. Yo creo, ¿cuál es el apuro? Si esto es una situación extrema, esto es una situación que todavía los científicos, que son los que deberían hablar más, menos los políticos y los deportistas o líderes de federaciones, los que deben hablar son los científicos, que nos deberían aclarar cosas y todavía los científicos dicen una cosa, unos dicen que la mascarilla sirve, otros que no. Unos dicen que el virus es contagioso, otros dicen que no están contentos. ¿Cómo es esto, hermano?
Por eso esperemos a ver cosas reales, y lo que va a pasar en Alemania para mí va a abrir las compuertas de respuesta que hoy no tenemos. Sí, sí, pareciera, yo en un programa que subí ayer en el canal, hablaba de eso. Yo creo que pareciera que la federación se está adelantando un poco por si acaso estar lista si las cosas se dan, pero es que ustedes, los técnicos, tienen que contar con todo su personal para, si va a empezar el 1 de septiembre, tienen que estar ya la primera semana de agosto, por lo menos entrenando, convocados, trabajando a todo tren. Entonces, el trabajo también de los técnicos se complica. Pero no viste, Armando, los protocolos que enviaron, porque hay que cumplir un protocolo. Sí, no vamos a entrenar como antes. Protocolos diseñados en abril. Ese protocolo en todos los equipos profesionales de este país. Hay equipos que no pueden cumplirlo. ¿Con qué plata hay? Hay equipos que no pueden plata para pagar. No tienen plata para pagar. No tienen plata para pagar. Algunos equipos tienen 5 o 6 meses. Otros están empezando a terminar de pagar esa deuda. O sea, no hay plata para hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Entonces yo prefiero esperar que estén las condiciones más claras, más aceptables como para comenzar un torneo. Sí. Y después vienen las eliminatorias suramericanas, ¿no? Que va a ser otro problema. Bueno, vamos a ver cómo se va a lograr eso. Para que puedan haber eliminatorias suramericanas, disculpa Carlos, pero para que puedan haber eliminatorias suramericanas, los países tienen que tener las fronteras abiertas, porque porque los jugadores no van a poder viajar a Sudamérica y después devolverlos y que Europa los reciba. Eso no existe. No está a la vista. Cada vez que llegan tienen que estar 15 días en cuarentena. Ajá. Y después cuando regresen 15 días más. ¿Cómo es eso? Sí, no, se están engañando, tratando de engañar al resto, porque no es posible. Di, Carlos. Profe, para mí Alemania no va a dar esa respuesta. Profe, perdone, de no comenzar las eliminatorias este año, bueno, se especula un cambio de formato. ¿Cómo ve las posibilidades de Venezuela en grupos, como se jugaba antes? ¿Cómo lo ve usted? Sí, no, es más complicado. Yo creo que es más complicado así, pero evidentemente Venezuela, si va a clasificar, tiene que superar los formatos. O sea, si un equipo va al Mundial, supera los formatos, supera cualquier obstáculo, está preparado para eso, se da todo. O sea, cuando a Venezuela le corresponde llegar al Mundial es porque está en condiciones de superar las adversidades y las dificultades y los obstáculos. Y creo que evidentemente, si no hay posibilidades para restablecer las eliminatorias en el año 2020, o si se podrá hacer 1 o 2 jornadas apenas por allá en noviembre, si hay posibilidades, creo que la manera es que van a tener que dividir en 2 grupos el formato de las eliminatorias, y que indudablemente eso va a ser mucho más complicada para la clasificación, pero siempre hay doble moneda. También habrá una posibilidad mayor para clasificar, porque antes era de 10, 6 y de aquí de 5 ya conseguir 2 o 3 de 5, 3, ya la cosa como que pareciera más cerca. Yo creo que es justo, ya que nos estiramos un poco en el tiempo, hacerle una revisión rápida, porque hay mucha gente que está escribiendo cosas y capaz podemos conseguir alguna pregunta interesante que le pueda hacer directamente a la fanaticada. Así que reviso rápidamente. Javier Gudiño saluda, buenas noches Naranjo, estuvo un golazo de entrevista. Agradecelo también a Carlos Morales, suscriptor también como ustedes de este canal. Leonel Garrido haciendo acto de presencia. Sería la mejor entrevista del día que ha visto. Por aquí nos dice Leopoldo Sánchez, Richard Páez, el mejor técnico que ha pasado por nuestra Vinotinto, irreverente, dice Robis Padrón, Miguel Rodríguez, gran trabajo y de todo su equipo, había respeto, está hablando de la Vinotinto de Richard Páez, había gran trabajo de él y todo su equipo, había respeto, había un objetivo, logró mucho con poco, admiración total. Richard, gran entrenador venezolano, Rafael Méndez, André Gutiérrez, lo que dijo Richard es cierto, ahora seremos cenicientas, pero por los dirigentes. Que madurar ahí. Rafael Méndez, ¿cómo se extraña a Richard Páez? Yo presiento que con Peseiro, con los jugadores quienes van a terminar dirigiéndose entre ellos mismos, André Gutiérrez. Nos saluda Jerry Sport, nos saluda también por aquí Javier Gudiño, alegre de hablar de fútbol. Richard Páez, César Farías o Rafael Dudamel conocen más esta selección actual mejor que cualquier otro DT, dice André Gutiérrez. Elber Armas, quería preguntarle qué le dejó su pasantía en Milanello y cómo trabajaba, por ejemplo, Baresi, y si aplicó algo de ello luego en sus clubes
y en la selección? Buena pregunta, Elber Armas. Sí, una pregunta que fue realidad, que fue verdad. O sea, yo cuando salgo del Deportivo Táchira, cuando comenzaba a dirigir como mi carrera como entrenador, yo salí con una exigencia hacia mí, una autoexigencia. Tenía que superar el nivel de conceptos que tenía, la forma de entrenar, cambiar metodología, buscarle la vuelta de cómo hacer este cambio como entrenador. Y viajé a través del contacto que hice con el profesor Francisco Maturana de Colombia, fue el que me dio el contacto para viajar allá a Milán y ver el trabajo inicialmente de Arrigo Sacchi y luego de Fabio Capello. Evidentemente para mí me abrió otra visión de cómo entrenar y mejoró al 1000% la visión que yo tenía para movilizar ese sistema lineal defensivo. Franco Baresi para mí el mejor central que he visto en mi visión como entrenador, como jugador, como hombre de fútbol, el mejor central que vi porque era un hombre que adivinaba, se anticipaba, era un jugador cognitivo de los que hoy están buscando en todos lados del mundo. Franco Baresi era un adelantado de la época, un diferente, que me enseñó viendo los entrenamientos cómo él anticipaba la jugada, cómo leía el gesto corporal de los rivales y entendía si iban a meter un pase saltando línea o un pase filtrado por abajo rasante, o si lo iban a colocar hacia el lado derecho de él o hacia el lado izquierdo, siempre perfilado, siempre con una actitud de manejar, haciendo defensa, manejar siempre el juego con posesión, con distribución de juego, con una autoridad y propiedad indiscutible. Indudablemente me enseñó cómo es que hay que, el perfil del jugador que yo quiero siendo defensa central, y creo que Franco Baresi y el Milan en general me dieron a mí un salto de calidad tremendo como entrenador. Fue muy diferente al que llegó allá en Milan, en Milanello, que me permitían estar ahí al lado de cada entrenamiento. Yo vi cosas que eso no se consigue en los libros, eso no se consigue en charlas, sino estando ahí, como Fabio Capello o Arrigo Sacchi se le acercaban a los jugadores y yo después les preguntaba qué era lo que les decía y ellos me decían, los estamos haciendo los mejores jugadores del mundo. O sea, les metían las ideas, los conceptos cuando estaban haciendo algunos trabajos específicos, en donde ya estaban haciendo ese trabajo de relajación final de los entrenamientos, y ellos se les acercaban a los oídos y le iban, entonces, cosas que a uno le quedan después y que los llené de cuento a mis jugadores de la selección al mismo estilo Arrigo Sacchi y Fabio Capello, y a los jugadores de Estudiantes de Mérida, porque yo cuando regreso de Milán, mi primera prueba fue Estudiantes de Mérida y llegamos a ser quintos de América en Copa Libertadores, con un equipo que no tenía la nómina, o sea, un jugador de México de aquellos tiempos, del Necaxa, Alex Aguinaga, en ese momento ganaba lo que ganaba toda la plantilla de Estudiantes, y con ese equipo nosotros fuimos quintos de América en Copa Libertadores, año 1999, no 2020. Total. Profe, ¿qué pasó en esa vuelta? Contra Cerro. Otra vez Richard Páez que no termina de cambiar, esa vaina es imposible, ya me había pasado, o sea, me pasó ahí por primera vez ese partido ganando 3-0, que pudimos haberle ganado 5 a Cerro Porteño. Llegamos allá y jugué a lo que yo sé, no sé jugar defensivo, no me sé meter atrás como idea inicial de juego, porque pareciera que traicionara, porque mis jugadores me van a ver, oye, pero este loco que toda la vida nos ha dicho que salgan, que metan, que jueguen. Llegar yo un día a decirles, no, ustedes no salen, ustedes se quedan atrás y usted no se mueve y usted marca aquí todo el tiempo y no pasa de estas, o sea, no me pude traicionar. Lamentablemente ese equipo hizo aparentemente hubo algo extraño también en el hotel donde estuvimos, porque ese día el equipo no jugó como era, nunca estuvo en su nivel ese partido. Pero el equipo, el fútbol es eso, o sea, no podemos decir si nos perdimos, lamentablemente. Hicimos lo que teníamos que hacer según mi criterio, que indudablemente parece que no fue el adecuado porque no pudimos ganar.
no sabe o no le gusta, porque una No, forma no, muy uno buena en de el defenderse partido, claro, en el es partido teniéndola. cuando uno está, ahí es donde uno aparece como el entrenador que hace las adaptaciones que hay que hacer. ¿Cuántas veces terminé con 5 defensas, 4 volantes, marcadores los 4? O sea, eso también lo sé hacer porque sé cuándo hay que hacerlo, pero empezar, iniciar un partido con esa mentalidad de confusión para mis jugadores, creo que todavía no lo puedo, no me sale, no me sale. Hablando de esto un poco y entrando un poco a lo mejor en temas tácticos, sin querer meterlo a interferir en las ideas que pueda o no tener el técnico José Peseiro, que entiendo que usted lo respeta como el técnico de la selección de Venezuela, elegido por todos, independientemente de las aspiraciones lógicas y las aspiraciones lógicas no son las suyas, sino de la gente. Eh, Tácticamente hablando, ¿cómo ve usted la situación de la Vinotinto en cuanto al tema defensivo específicamente? Y me refiero más específicamente al tema de los laterales, que vimos que Dudamel le costó, a pesar de que él lo que más trabajaba era justamente el aspecto defensivo, lo que más le costaba era conseguir justamente los hombres para los laterales, teniendo que poner a veces a Roberto Rosales siendo el mejor lateral izquierdo, siendo el... Derecho. no, que lo ponía a veces por izquierda porque era la mejor Claro, solución claro, pero el mejor cuando... lateral derecho me lo ponían para el lado izquierdo. Exacto, entonces, que conociendo la disponibilidad que tiene José Peseiro, usted, ¿qué piensa que por dónde puede ir la solución a esta gran duda que todo el mundo tiene con respecto a los laterales y la defensa de una Vinotinto que hacia adelante más bien pareciera que nos sobran los nombres? Sí, sí, yo creo que es un equipo completo en todas las líneas, a excepción de ese problema del lateral izquierdo que no se consigue, no lo encuentran, no lo han sabido buscar o no se ha visto, no se ha notado. Creo que esa es la tarea. Yo debería estar ahorita en esta cuarentena buscando nombres, posiciones, videos de jugadores de laterales izquierdos que esté observando tanto en el país como estén afuera, pero yo nunca pondría a Roberto Rosales por el lado derecho. Yo, un Por jugador que izquierdo. me da tan alto nivel en su posición de lateral derecho, no lo cambiaría porque estoy ocasionando dos problemas. O sea, tengo uno medio bueno en el lado derecho y uno medio bueno en el lado izquierdo. Cuando tenía uno muy bueno en el lado derecho y uno que no encuentro en el lado izquierdo, y puedo poner cualquiera para buscarlo, pero con perfil zurdo. Hay perfiles que no se pueden cambiar y hay perfiles que sí que se pueden cambiar. Los laterales no puede jugar ahorita inicialmente con una posición si no tiene la habilidad. Si fuese un jugador tipo, yo tenía un ejemplo que era el negro Pacheco Vallenilla. Yo no sabía si era izquierdo o derecho. Él jugaba con la zurda como con la derecha, no se sabía. Y ese tenía esa capacidad y esos son los jugadores que habría que buscar en este país. Tienen que buscarlo. Yo creo que es una condición, han perdido mucho tiempo con el lamento de que no hay. ¿Cómo no va a haber? Tiene que haber dentro del campeonato nacional, hay varios, 2 o 3 que tienen características interesantes que se pudiera comprobar, darle la oportunidad, empezarlos a trabajar en los módulos, en los partidos amistosos, yo como hacía antes en aquella época cuando yo comencé en la Vinotinto, que yo llevaba puros laterales a trabajar en las primeras semanas, en los primeros módulos que yo comencé con la selección Vinotinto. Yo llevé puros los arqueros, en un momento los 8 arqueros que fui a buscar. Después busqué 4 laterales derechos y 4 laterales izquierdos. Me los llevaba para Mérida y allá hacía trabajo puro para laterales izquierdos, puro laterales derechos, o sea, trabajos funcionales. Lo que yo les iba a pedir en cada momento. Después llevaba a los mediocampistas, después llevaba a los delanteros. Creo que eso es lo que, por lo menos en el lateral izquierdo, que supuestamente no lo consiguen, yo diría que José Peseiro debería pedir una exhaustivo investigación a través de los analistas de video. Pónganme todos los laterales izquierdos que hay en el país que ustedes conozcan y yo empiezo a verlos por video a ver cuáles son, pero nunca haría lo que hicieron en las últimas épocas de colocar a Roberto Rosales, que es derecho, perfil derecho, que en el lado izquierdo daba muchas ventajas con ese perfil cambiado. Eso para los volantes es bueno, porque uno los obliga a Sí. tirarse para el medio.
pero los laterales, que son los jugadores de carrilero, se les hace muy complicado las jugadas de ese sector. Carlos. Bueno, aquí hay otro. Se me va a acabar la pila, estoy pidiendo el cargador. No, bueno, ya estamos un poco en la recta final, ¿no? Sí, sí. Por aquí, para terminar con los mensajes que nos dicen, tenemos, por ejemplo, grande Richard, ojalá y Dudamel hubiese aprendido esa filosofía de fútbol. La filosofía la debe tener porque fue de sus hombres. No, Fue de sus hay que hombres. respetar, Rafael Dudamel Claro. hizo un grandísimo trabajo, pero grandísimo. Llevarnos a ser subcampeones del mundo, Sí. tenemos todos que darnos, pero ir a la iglesia y rezar todos los días un Padre Nuestro por estas generaciones y por Rafael Dudamel, que nos colocó subcampeones del mundo en la categoría sub-20. Así es como se comienzan los procesos, de abajo hacia arriba. Nosotros hicimos todo lo contrario, lo ilógico, lo alocado, no tiene explicación. Comenzar de arriba y voltear la pirámide y colocar el ejemplo de la selección absoluta para todo lo demás. Ha debido hacerse al revés, como se intenta hacer ahora, de abajo hacia arriba. Bueno, los saludan desde Mérida, Megaelio, José, lo admiro, profe, justo una excelente persona, dice Talfinson. Pionero, Páez, junto con Pastoriza, el cambio de la mentalidad del futbolista. Dice Megaelio José también. Marcos Piñero, totalmente de acuerdo, nuestra liga es de la última, debemos tener debemos y tenemos que mejorar nuestra competencia. Por aquí la Liga Venezolana es un desastre, dice Hardy Haas. Aquí en Argentina los equipos regionales ya les pagan a sus jugadores y en Venezuela los Mano, profesores no dile les que pagan. no es un desastre. Desastre era cuando jugábamos nosotros. En esta época sí era un desastre. Ahorita, por favor, se ha evolucionado, pero indudablemente, comparativamente con el resto de América, estamos peleando las últimas posiciones. Sí, seguimos atrás, ¿no? Qué orgullo grande, mi ídolo, el profesor doctor Richard Páez, dice Luis Andrade, usted me motivó para comenzar a dar prácticas de fútbol, Dios lo bendiga. Ojalá pronto esté en su lugar, técnico de la federación. Bueno, y más mensajes, muchos mensajes que nos llegan y que bueno, agradecemos a todos los que nos escriben. Profesor, Carlos, no sé si tienes algo más que consultarle a Richard Páez. No, bueno, no, agradecerle al profe de verdad por el tiempo. Para nosotros es muy importante. Hoy me puse esta camiseta el día de hoy porque creo que, como le comentaba a José Manuel Rey, que tuve la oportunidad de entrevistarlo, al mismo Napo, todos los venezolanos que nos vamos, entre otras cosas, no podemos dejar una franela vino tinto y se la debemos sin duda a esta generación y encabezada por el profe. De verdad agradecido. La eterna y gloriosa Vinotinto, Sí, con la señor. que luchamos para cambiarla, porque cuando yo comencé querían que cambiara la camiseta, que le buscáramos otra cosa, como un tricolor, no sé qué querían hacer, como un carnaval ahí. Yo dije, no, no me conocen, le decía yo a algunos federativos que me querían hacer cambiar la camiseta. No, que es para vos, dije, no, ustedes no saben lo que es vestirse esa camiseta nacional. Es una camiseta que nos va a dar orgullo a todos. No me equivoqué, nos dio orgullo a todos. Hasta la del béisbol, basquetbol, voleibol, se tuvieron que poner la Vinotinto del béisbol, la del basquetbol y el país. Ahora nos vemos regados por el mundo y esa es una manera de decirnos, soy venezolano y con orgullo me la pongo. Antes lo veíamos en otras camisetas, la albiceleste, la auriverde, la amarilla, la tricolor, la otra, la X, la rayada, la cruzada. Y no teníamos una que nos identificara. Ahora sí nos identificamos por cualquier lado del mundo. La Vinotinto, eso es lo que nos llena de orgullo a todos los venezolanos. Gracias. Claro, oye, claro que sí. De haberlo coordinado me hubiera puesto yo tengo, imagínate, yo conservo la atlética de la época del boom Qué bueno. Vinotinto. Y la tengo, pero tú sabes, me la pongo solamente, ya no la pongo para jugar ni nada. Y está impecable. Y ese es el tono Vinotinto, que es lo que yo he peleado porque Gibova, y lo tengo que decir, ha cambiado el tono y no ha conseguido el tono que realmente se venía usando desde Athletic y después con Adidas, que se mantuvo, que es la que tiene Carlos, pero es la identidad, y es una identidad que no admite discusión. De hecho, desde algunos medios intentaron llamarle tricolor y forzar la cosa, y al final todo el mundo tuvo que ir al tema de la Vinotinto. Para terminar entonces, ¿qué tan importante es la identidad, profesor?
para una selección? Bueno, eso fue para mí el faro, la guía que yo seguí desde el principio. Cuando yo fui a asumir ese reto de ser el seleccionador nacional, a mis jugadores yo los escogí buscando características, perfiles, porque yo les iba a exigir tareas funcionales en cada posición, porque al final lo que yo quería era que ellos entendieran la partitura musical, la partitura futbolística que quería ver en cada zona del terreno de juego, para yo escuchar al final un sonido que caracterizara el estilo de mi selección, la identidad. Ese fue el verdadero, yo digo, luz que nos guió, que fuimos a buscar y que al final mostramos con la selección nacional. Creo que si hay algo que a nosotros nos llenó de satisfacción fue el legado de identidad que marcamos para el fútbol venezolano. Hoy más que nunca, si hay algo que añoramos los venezolanos, era ese estilo, como jugaba este grupo, esa selección, que nos sentíamos todos orgullosos. Durante 90 minutos creo que el país vivía momentos de sentirse venezolano. Ahí nadie se sentía de una corriente política o de un sector de la sociedad o de un determinado enchufe u otro. Todos éramos venezolanos de una sola matriz. Y creo que el símbolo que nos unió a todos se llamó esa camiseta nacional, la Vinotinto, que hoy Carlos Morales, la tuya Armando, la Atlética, la cualquiera que reconozca ese color que evidentemente nos marcó a todos como venezolanos irreverentes y formados para ganar, que yo creo que eso es lo que identifica la Vinotinto en el deporte, fundamentalmente. Todo el mundo que se coloque ese color, esa camiseta, se coloca la identidad, como le dije yo a mis jugadores. Tú no te la pones solo, no creas que te la pones solo cada vez que te la vas a poner. Te la pones en nombre de un país. Contigo va tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos, tu familia, todo un país cada vez que tú te la pones para jugar por Venezuela. Creo que el mensaje llegó, caló y nunca más se va a olvidar. Así es. Bueno, no, imposible. Bueno, Carlos, profesor Gracias, Richard Armando, Páez. gracias, Carlos. No, Gracias, profe. Muchísimas gracias a La usted pasamos muy bien. Qué bueno, eso es lo más importante. Muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos en una próxima edición. Profesor Richard Páez, saludos a usted y a su familia. Espero que se cuiden y que estén bien dentro de toda esta pandemia. Es lo que toca, es la colaboración también de todos, cuidarnos. Carlos. Igualmente. Cuídense mucho. Chao, chao. Saludos a todos. Nos vemos. Chao.